Bueno, comenzamos con la clase de hoy. ¿Cuáles son los temas que vamos a abordar hoy? Entorno, que ya lo estuvimos viendo en el práctico el viernes pasado. Punto de acumulación, que es un concepto importante para entrar en límite. Punto aislado, para ver cuál es la diferencia. Funciones, que eso vamos a trabajar en el práctico este viernes. Y comenzamos ya con una introducción al límite, con una idea intuitiva de qué se trata tomar límite. Bueno, comencemos con entorno. ¿Cuál es la definición de entorno? Es un conjunto de puntos, hasta ahí lo mismo que un intervalo, pero estos puntos se encuentran situados alrededor del punto A, o también llamado centro del entorno. Y ahí está la diferencia con un intervalo. Un intervalo no hace referencia a ningún punto en particular, en cambio el entorno sí a su centro. Estos puntos nunca alcanzan los extremos, por lo tanto va a ser abierto en los extremos, y estos extremos se encuentran situados a una distancia delta del punto A. Del centro del entorno se encuentran a una distancia delta. ¿Cómo vamos a representar gráficamente un entorno? Paso la recta real, ubico el origen y el punto A, que podrá ser un valor positivo o negativo, el centro del entorno. Entonces van a ser todos los puntos que están alrededor de A, sobre la recta real, alrededor de A, todo esto que están pintados en azul, que como nunca alcanzan los extremos, en los extremos he puesto puntos vacíos, en los extremos es abierto. También podríamos poner un paréntesis sobre los extremos. ¿Y cómo se obtienen estos extremos? Conociendo el centro y la amplitud o el radio. Entonces, a partir del centro, vamos delta unidades hacia la derecha, por lo tanto, este punto será A más delta. Y si me muevo hacia la izquierda, será menos delta, justamente porque voy en otro sentido. Por ende, este punto, el extremo inferior de este conjunto, es A menos delta. Entonces, cualquier punto X que yo ubique dentro de este conjunto, vamos a ver qué condiciones debe cumplir. Sobre este conjunto, elijo un punto cualquiera, por ejemplo, ese punto X. La diferencia entre el valor de X y el valor de A, entre X menos A, será este segmento. X menos A, la distancia que hay del punto X al punto A, siempre es más chico que el delta que yo he tomado. Si observo acá en la gráfica, este segmento X menos A es menor que ese delta que yo he tomado para determinar el radio de este conjunto. ¿Qué pasa si ese punto X, en lugar de ubicarse hacia la derecha de A, lo ubico, por ejemplo, acá, donde está el puntero, a la izquierda de A? Cuando yo haga la diferencia entre el valor de X y el valor de A, como el valor de X va a ser menor que el valor de A, esa diferencia me va a dar negativa. Pero como acá hablé en un principio de distancia, la distancia desde X a este segmento es la distancia, vimos la primera clase teórica que cuando nos referimos al concepto de distancia, estamos hablando de valor absoluto. Entonces podemos decir que el valor absoluto de X menos A siempre es menor que el delta que yo he tomado. Y esa es la notación de un entorno. Valor absoluto de X menos A, siendo A el centro, menor que delta. Y esta es la que hemos usado y hemos trabajado la semana pasada en el práctico. Otra forma de nombrar un entorno es decir, entorno de centro en A y amplitud delta. ¿Cómo se lee? De esta manera.
entorno con centro en A, y radio, lo pueden encontrar en algún libro como radio, o amplitud delta. O sea que todos los valores estarán comprendidos en un intervalo abierto. Una vez que yo grafique un entorno, que voy a ver gráficamente un intervalo abierto, desde A menos delta hasta A más delta. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, continuamos. Entonces acá vemos gráficamente que nos quedó determinado un intervalo abierto, donde hacemos referencia a su centro, pero no necesitamos marcarlo o destacarlo como está acá. Lo que sí, para plantear que es un entorno, he resaltado el centro de este conjunto al que hacemos referencia cuando hablamos de un entorno. Además, si lo relacionamos con el lenguaje coloquial, cuando hablamos de nuestro entorno, hablamos de lo que nos rodea. Bueno, lo que está alrededor de este punto, que es el centro de este conjunto. Y yo tengo que graficar esta situación. ¿Cuál será el centro de este entorno? -4. -4. Y la amplitud siempre es positiva, 3. Entonces, a partir de -4, voy a sumar 3 unidades para encontrar el extremo superior, y voy a restar, porque me voy hacia la izquierda, 3 unidades para determinar cuál es el extremo inferior. Otra notación que podemos usar es esta: entorno de centro en -4 y amplitud 3. Hay un concepto importante que es el entorno reducido, y con entornos reducidos vamos a trabajar en la definición del límite. ¿Qué es un entorno reducido? Es un conjunto de puntos del intervalo abierto A menos delta, A más delta, del cual se excluye el centro. Entonces, es un entorno, pero en lugar de incluir al centro como el anterior, en este caso se excluye, se lo saca. Entonces, ¿cómo me va a quedar gráficamente un entorno reducido? Un intervalo abierto que va desde A menos delta hasta A más delta, donde voy a excluir el centro, lo voy a sacar. Entonces, una forma sería con un punto vacío, y si no, podemos poner paréntesis hacia ambos lados en A, lo mismo que un paréntesis acá y un paréntesis acá. Entonces, si yo tengo esta situación, estoy hablando de un entorno reducido, un conjunto de puntos dentro de un intervalo abierto donde no se incluye el centro. ¿Cuál es la notación para un entorno reducido? Valor absoluto de x menos a menor que delta. Hasta acá esta parte es igual que el entorno que vimos recién, pero dice mayor que 0. Entonces, cada vez que yo vea mayor que 0, estoy hablando de un entorno reducido. ¿Por qué? Porque al exigir que el valor absoluto de x menos a sea mayor que 0, eso equivale a decir que x nunca puede valer a. ¿Por qué? Porque si x vale a, acá me queda a menos a, 0. Y si esto tiene que ser mayor que 0, es porque x no debe ser igual a a. ¿Quedó claro esa parte? Sí, profe. ¿Lo puedo repetir? ¿Cómo me doy cuenta que estoy en presencia de un entorno reducido? Bueno, si tengo su gráfica, y si es un conjunto de puntos, un intervalo abierto donde el centro queda fuera de este conjunto, entonces se trata de un entorno reducido. Ahora, si a mí me dan un ejercicio para trabajar
con la notación de entorno reducido, ¿cómo lo identifico? Este mayor que 0 me está indicando que es un entorno reducido. ¿Por qué? Porque al exigir que el valor absoluto sea mayor que 0, lo que estamos diciendo es que este valor de x nunca puede tomar el valor a. Porque si x vale a, acá me va a quedar a menos a, 0, y ahí se va a verificar la igualdad. Y acá no dice igual, dice mayor que 0. Entonces, cuando yo tenga un ejercicio donde aparezca esta doble desigualdad y este mayor que 0, entonces, cuando yo grafique, me va a quedar una situación como esta, me va a quedar un entorno reducido. También la notación puede venir así, entorno, y este apóstrofe que tiene ahí me indica entorno reducido, o en algunos libros aparece como E asterisco. Entonces, cuando yo leo esto, dice entorno reducido de centro en A y amplitud delta. Entorno reducido de centro en A, ahí me equivoqué, le vamos a modificar. La amplitud no es H, es delta. Ahí estamos. Vamos a hacer un ejemplo. Si el ejercicio dice, grafique esta situación, al yo ver este mayor valor absoluto mayor que 0 y menor que 3, ya sé que me va a dar por resultado un entorno reducido. ¿Cómo lo voy a graficar? Busco su centro. ¿Cuánto valdría el centro acá? 2. 2. Y la amplitud es 3. Entonces voy a trazar la recta real, ubico el centro 2, y a partir de ahí 3 unidades hacia la derecha, 2 más 3, 5, y 3 unidades hacia la izquierda, 2 menos 3, menos 1. Como dice acá mayor que 0, entonces no incluye su centro. El viernes en el práctico hicimos este ejercicio. Lo trabajamos analíticamente desde otro punto de vista. Lo trabajamos pensando que lo que teníamos dentro de las barras de valor absoluto podía ser una cantidad positiva o una cantidad negativa. Si era positivo, le quitábamos las barras de valor absoluto y lo escribíamos como viene la expresión en el ejercicio. Y si era negativo, también le sacamos las barritas de valor absoluto y le anteponíamos un signo menos. En ambos casos lo que hicimos fue despejar X del término central y graficar. ¿Qué se observa de la gráfica? Que me quedó un entorno reducido. No lo trabajamos con este concepto porque todavía no lo habíamos visto en la parte teórica. Pero como veo, es un entorno que tiene centro en 3, y amplitud 1. Entonces me voy una unidad hacia la derecha y una unidad hacia la izquierda. Y de ahí obtengo los extremos. Este ejercicio pedía el enunciado que diéramos la solución como un intervalo, o como una unión de intervalos como nos quedó acá. Pero usando esta notación, podríamos expresarlo así. Entorno reducido, de centro en 3 y amplitud 1. ¿Preguntas? No, profe. Vamos a trabajar, cuando analicemos el límite de una función, con un entorno reducido. ¿Por qué? Porque en general vamos a tomar límite para funciones que no estén definidas en algún punto en particular. Vamos a analizar qué le sucede a la función si x se acerca a un cierto valor sin tomar ese valor, porque justamente
en ese punto, la función no está definida. Entonces, para ello, vamos a usar entornos reducidos. ¿Qué es un punto de acumulación? Si C es un conjunto de puntos de la recta real, un punto A es un punto de acumulación de este conjunto, si a todo entorno reducido de A pertenece por lo menos un punto de C. Entonces, voy a trabajar con la recta real. A, un punto cualquiera sobre la recta real, será punto de acumulación si todo entorno reducido, todos los valores que estén hacia la derecha y hacia la izquierda sobre la recta real, alrededor de A, sin incluir a A, porque es un entorno reducido, alguno de esos puntos pertenece al conjunto C. El punto A puede pertenecer o no a este conjunto. Entonces, ¿cómo vamos a definir en forma matemática esta situación? A es un punto de acumulación de C, si y solo si, este símbolo significa para todo, si y solo si para todo entorno reducido de centro en A y amplitud delta, existe algún punto X tal que ese valor de X pertenezca al conjunto C y, además, X pertenezca al entorno reducido de centro en A y amplitud delta. Vamos a ver. Tengo la recta real, toda pintada en azul. Sobre esta recta real tomo un punto A. A será punto de acumulación de todo este conjunto es el conjunto C. A será punto de acumulación si todo entorno reducido de A, entonces tomamos un entorno reducido de A partir de A y la amplitud delta, en este caso arbitraria, delta unidades hacia la derecha, obtengo el extremo superior, delta unidades hacia la izquierda, obtengo el extremo inferior. Entonces, en todo entorno reducido de A, ya no estoy en toda la recta real, sino que estoy acá recorriendo con el puntero ese conjunto de puntos. Si existe al menos un punto, por ejemplo ese, que pertenezca al conjunto C, entonces A es punto de acumulación. ¿Queda claro? Yo no entendí, profe, ¿lo puede repetir? Bien. Tomo el conjunto C, en este caso, todos los puntos de la recta real. Esto empieza allá en menos infinito y termina en el infinito, ¿sí? Ese es mi C, mi conjunto C. Entonces me pregunto, ¿el punto A será un punto de acumulación? Veamos. Voy a tomar un entorno reducido de A, es decir, no voy a incluir a A, pero sí voy a incluir a todos los valores que estén alrededor del punto A y que se encuentren a una distancia delta del punto A. O sea, en este intervalo abierto. Yo lo hice así grande, pero lo podría hacer tan pequeño como yo quiera, o más grande todavía. Entonces, tomo cualquier entorno reducido de A, o sea, mi delta es arbitrario. Tomo cualquier entorno reducido de A y sobre ese entorno reducido tomo un punto, por ejemplo, S. Y me pregunto, ¿ese punto pertenece a C? Si la respuesta es sí, A es un punto de acumulación. Si la respuesta es no, entonces no estaremos en presencia de un punto de acumulación. ¿Ahora sí? Sí, gracias. Bien. Profe, ¿y cuándo no sería un punto de acumulación? Ah, ya pasamos a ese caso.
Acá tengo un intervalo, ¿de qué tipo? Cerrado. Un intervalo cerrado. Si el conjunto C es un intervalo cerrado, todos sus puntos son puntos de acumulación. Por ejemplo, el punto A, ¿pertenece a este conjunto? Sí. ¿El punto A es un punto de acumulación? A ver, tomemos un entorno reducido de A, es decir, en lugar de un punto lleno, ahora pensemos que lo puedo borrar y poner un punto vacío. Tomemos un entorno reducido de A, o sea, definamos un delta, supongamos que una unidad es mi delta, ¿sí? Entonces, este nuevo punto, ahí donde estoy con el puntero, será A más delta, y hacia la izquierda voy a estar en A menos delta, ¿sí? Todo esto que estoy recorriendo acá con el puntero sería mi entorno reducido, abierto acá, abierto en el centro y abierto en el otro extremo. Ahora voy a tomar un punto dentro de este conjunto. Ese punto, ahí, ¿pertenece al conjunto intervalo cerrado? La respuesta es sí. Entonces, es un punto de acumulación. Ahora ustedes me dirán, pero si yo me pongo acá a la izquierda, no va a pertenecer. ¿Pero qué dice la definición? Por lo menos, a ver de nuevo, A es un punto de acumulación de C si a todo entorno reducido de A pertenece por lo menos un punto de C. Entonces, acá, si me paro a la derecha, por lo menos hay uno, y hay muchos más que uno, un punto que pertenece a C. Entonces se dice que A es un punto de acumulación. Y lo mismo va a pasar en B, y obviamente lo mismo va a pasar en cualquier punto que yo elija dentro de este conjunto. Entonces, conclusión, si tengo un intervalo cerrado, todos sus puntos serán puntos de acumulación. El punto A, dice acá, puede pertenecer o no al conjunto. Entonces, acá tengo un intervalo cerrado. Si yo tuviera un intervalo abierto, A o B, ¿serán puntos de acumulación? Sí. Si el conjunto C es un intervalo abierto, todos sus puntos son puntos de acumulación, y también los extremos, aunque no pertenezcan a este conjunto. ¿Estamos? De nuevo, supongamos que elijo B, y quiero trabajar con el concepto de punto de acumulación. B es un punto de acumulación. A ver, tomo un entorno reducido de B, no incluye a B, elijo un radio delta, me voy hacia la izquierda, me voy hacia la derecha, y me fijo, acá, ¿tengo un punto que pertenece a ese conjunto? Sí. Acá a la derecha no tengo ninguno, pero la definición dice que tiene que haber por lo menos un punto que pertenezca al conjunto C. Lo que tengo verificado acá es una parte del conjunto de los números naturales. Recuerden la clasificación numérica que hicimos la primera clase. Los números naturales son los números enteros positivos. La pregunta es, ¿los números naturales, cualquiera que elija, es un punto de acumulación? Sí, no. Sí, es un punto de acumulación. Por ejemplo, el punto 3, ¿es un punto de acumulación? Sí. ¿Sí? A ver. Sí, si el conjunto se pasa por ahí, sí lo sería. Si yo tomo... Profe, ¿Sí? ¿no depende de qué tan grande sea tu entorno? Claro. El valor de delta es arbitrario, pero para cualquier delta se tiene que cumplir. Por ejemplo, acá yo digo, B es un punto de acumulación. Si yo tomo un delta igual a una unidad, o a 2 unidades, o más chiquito, 0,5, o el valor que yo quiera, voy a encontrar que existe al menos un punto dentro de esta zona pintada en celeste. O sea que pertenece a este conjunto que llamamos C. Acá, si yo estoy
analizando qué pasa en 3, para saber si 3 es un punto de acumulación. Si yo tomo un delta igual a una unidad, y me voy hasta el 4, y luego vuelvo hasta el 2, voy a decir que sí, 3 es un punto de acumulación, porque existe este punto o este punto. No, ni siquiera eso, porque tendría que ser abierto y abierto. Pero cualquier delta que yo tome, supongamos que lo tomo más acá, ¿no? A mi delta, y elijo este punto y digo, sí, pertenece al conjunto. Pero ¿qué pasa si elijo un delta más chico? Que sea menor que una unidad, no va a cumplir con la definición. Por lo tanto, el conjunto de los números naturales no tiene puntos de acumulación, porque para cualquier delta arbitrario que yo elija, no se va a cumplir la definición. ¿Cuándo no sería un punto de acumulación? Me preguntaron recién. Bueno, acá tenemos un caso. Estos puntos no son puntos de acumulación. Cuando no sea punto de acumulación, lo que voy a tener es un punto aislado. Un punto A que pertenece al conjunto C es un punto aislado si y solo si existe un entorno reducido de A al cual no pertenece ningún punto al conjunto C. Entonces, ¿cómo definimos esto? A será un punto aislado de C si y solo si A pertenece al conjunto C y además existe un entorno reducido de centro en A y amplitud delta, tal que la intersección entre el entorno reducido y el conjunto C es el conjunto vacío. O lo que es lo mismo, no existe ningún punto que pertenezca al conjunto C, en ese entorno reducido. Entonces, volvamos al ejemplo que trabajamos recién. En el caso de los números naturales, cada uno de estos números naturales es un punto aislado. De nuevo, si tomo un entorno reducido de 4, entonces voy hacia la derecha con un delta y hacia la izquierda con el mismo delta, encuentro que no hay ningún punto dentro de ese entorno reducido, dentro de ese intervalo abierto, que pertenezca al conjunto de los números naturales. ¿Qué voy a tener acá? Todos los fraccionarios, los irracionales, todos los otros conjuntos, pero si estoy trabajando solamente en el conjunto de los números naturales, no voy a encontrar ningún natural comprendido en ese entorno reducido. Bien. ¿Alguna pregunta antes que pasemos a funciones? ¿Quedó claro los conceptos anteriores? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Ya vamos a encontrarle una aplicación a eso que hemos visto, pero necesitamos manejar esos conceptos para definir luego otras cosas. Yo les comenté que en esta materia, en el cálculo, íbamos a trabajar con 3 pilares. Uno de ellos es el límite, otro de ellos es la derivada, y el último, la integración. Y que en todos los casos íbamos a usar funciones. Entonces es preciso definir qué es una función. Dados dos conjuntos A y B, donde A está incluido en el conjunto de los reales, y lo mismo pasa con B, dijimos que vamos a trabajar en el campo real, cuando hicimos la clasificación numérica, yo les comenté que nuestro interés estaba situado en el conjunto de los números reales. Entonces, tanto este conjunto A como este conjunto B está incluido en el conjunto de los números reales.
Si yo vinculo los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B, este conjunto A se denomina conjunto de partida, y este conjunto B se llama conjunto de llegada. Si vinculamos los elementos de A con los elementos de B, vamos a generar una relación. De todas las relaciones, las que nos interesan a nosotros son las denominadas funciones. Entonces, aquellas relaciones que hacen corresponder a cada elemento del primer conjunto, o llamado conjunto de partida, o también llamado dominio, le va a corresponder tan solo un elemento del segundo conjunto, es decir, del conjunto de llegada, o también llamado codominio. Entonces, si eso ocurre, si a cada elemento de A le corresponde uno y solo un elemento de B, entonces estamos en presencia de una función. Entonces observemos estos gráficos que tengo acá. En el primer gráfico, conjunto A, conjunto B, conjunto de partida, conjunto de llegada, lo que estamos vinculando es un elemento de A con un elemento de B. Un elemento de A con uno y solo un elemento de B. Y acá también pasa lo mismo. Un elemento de A con uno solo de B, un elemento de A, aunque los dos estén en A, no importa, un elemento de A con uno de B. Si eso ocurre, estamos en presencia de una función. En cambio, si a un elemento de A le corresponde más de un elemento en el conjunto de llegada, eso no es una función, eso es una relación. Nosotros vamos a trabajar con funciones. Entonces decimos que en una función, a cada elemento del dominio, ¿y qué es el dominio? El dominio es el conjunto que aloja todos los valores que puede tomar la variable independiente. Es decir, todos los valores que nosotros le podemos dar a X. Tendrán solo una imagen, aunque un elemento del conjunto de llegada puede ser imagen de más de un elemento del dominio. ¿Qué es lo que pasa acá? Esta imagen es la imagen de más de un elemento del dominio, pero se sigue cumpliendo que para cada elemento del dominio le corresponde una y solo una imagen. Entonces, ¿qué es una función? Una función, vamos a trabajar con f, lo hemos hecho cuando hemos trabajado con GeoGebra, por ejemplo, que decimos f de x. Bueno, una función la vamos a simbolizar con la letra f. Si tenemos más de una función, usaremos f, g, h. Entonces, una función de A en B, del conjunto A en el conjunto B, es una asignación única de elementos de A en elementos de B. Profe, ¿Sí? ¿podrías volver un segundito a la diapositiva anterior? Ahí está. ¿Necesitas hacer una consulta o estabas copiando algo? No, ahí estaba copiando, ya terminé, gracias. Ah, bueno. Entonces, decimos que una función es una asignación única. A cada elemento de A le corresponde un y solo un elemento en B. Entonces, para cada A que pertenece al conjunto A, existe un único B que pertenece al conjunto B. ¿Cuál es la notación que vamos a usar en la parte teórica y que en su momento aparecerá también en la parte práctica? Tenemos dos formas de trabajar y de nombrar a las funciones. Una de ellas es esta. ¿Cómo se lee? Una función que se aplica del conjunto A en el conjunto B. Y acá le vamos a agregar tal que y definimos cuál es la función. Supongamos que sea una parábola
f de x igual a x al cuadrado. Pero si tengo planteada ya por definición la función así, estoy dando como dato en el problema cuál es el dominio de esa función y cuál es la imagen de esa función. Por ejemplo, si yo tengo una función que se aplica del conjunto de los reales en el conjunto de los reales, donde la función es la recta x más 1, pensemos en la gráfica de esta función. Va a cortar al eje y en 1 y al eje x en menos 1. Unamos esos dos puntos y nos va a quedar una recta creciente, una recta que se va para arriba. ¿Cuál es el dominio de esa recta? ¿Qué valores puede tomar esta x? Todos los que yo quiera, el conjunto de los reales. Entonces, este primer conjunto A lo que define es el dominio de la función. Ya me da como dato cuál es el dominio. Una vez que yo tenga graficada la recta, ¿cuál será la imagen? ¿Cuáles son los valores que toma I? Y también todos. Si yo le grafico a la recta y vengo desde abajo hacia arriba, y toma valores comprendidos entre menos infinito y más infinito. Entonces, ¿cuál va a ser la imagen de esa función? También el conjunto de los reales. Entonces, si viene expresada la función así, ya tengo esos datos. Habrá ejercicios donde justamente lo que nosotros tenemos que hacer es calcular cuál es el dominio de la función, determinar cuáles son los valores que nosotros le podemos asignar a x, a la variable independiente. Si la función no viene expresada así, y viene expresada de esta forma, que es la más común, es la que ustedes seguro que han visto en el curso de ingreso. Agostina, pregúntame. Sí, profe. ¿Codominio es lo mismo que imagen? No. El codominio es todo el conjunto B. Vuelvo a la grafiquita del conjunto. El conjunto A sí o sí está el dominio de la función. El conjunto B o conjunto de llegada, o también llamado codominio, de acuerdo a cómo esté definida la función, podrá ser el conjunto de los reales, que sería el más grande que podemos tener, o algún subconjunto dentro de los reales. Pero todo lo que nos quede acá dentro como imagen de la función, eso va a estar dentro de un conjunto que se llama la imagen. Les decía, I igual a f de x es la notación más común, es la más breve, con la que ustedes, por ejemplo, han estado trabajando en el curso de ingreso. I igual a x, I igual a x cuadrado más 7x menos 5, I igual a seno de x, y así. En definitiva, todas las funciones que han visto, seguramente la han trabajado como I igual a una función de x. Una función, que ya vamos a ver, la clasificación puede ser cualquiera de esas que nombré. ¿Cómo se lee esto? I es una función de x. ¿Quién es x? X es la variable independiente. ¿Por qué se llama independiente? Porque justamente puede tomar cualquier valor, pero cuidado, dentro de su dominio. Yo a x, vuelvo a la diapo anterior, a x le puedo dar, por ejemplo, en este caso, el valor A, el valor B, el valor C, pero cualquier valor que esté dentro de este conjunto. No le puedo dar un valor que no pertenezca al dominio, es decir, no le puedo dar a X un valor el cual no me permita poder calcular la imagen. Por eso es muy importante en las funciones el cálculo de dominio. Que de nuevo, si la función viene expresada así, el dominio es dato. Pero no siempre la vamos a encontrar expresada de esta forma. F de x es la imagen, el valor de la función cuando x toma un valor particular. Y bueno, acá dice, nos interesan las funciones cuyo dominio y recorrido, también pueden encontrar la imagen como el recorrido, son conjuntos de números reales, razón por la cual
Estas funciones reciben el nombre de funciones reales de una variable real o simplemente funciones escalares. Y acá van a encontrar la diferencia cuando cursen Análisis Matemático 2. Nosotros en Análisis Matemático 1 trabajamos con funciones escalares. En Análisis Matemático 2 van a trabajar con campos escalares o con funciones vectoriales, donde las variables independientes van a ser vectores. ¿Cómo Profe. representa? ¿Sí? ¿Puede repetir cómo se lee la notación? ¿Esta? ¿O esta? Esa. Bueno, una función f. Estos dos puntos significa que se aplica del conjunto A, y esta flechita significa en el conjunto B. Por ejemplo acá, una función que se aplica de reales en reales, donde f de x es x más 1, por ejemplo. Profe, Sí. ¿no hay alguna lista donde estén todos esos signos identificados con palabras, digamos, donde diga la traducción? Así nos lo aprendemos o lo vamos anotando a medida que usted va diciendo. Bueno, voy a buscarlo y se los agrego si quieren a esta presentación. Bueno, Dale. Muchas dale. gracias. Bueno, ¿cómo vamos a representar una función? Que es la parte más importante, y vamos a trabajar mucho con gráficos de funciones, no solamente en la parte teórica para definir algún concepto, sino también en la parte práctica. Entonces, nosotros en Análisis Matemático 1 vamos a trabajar en el plano, es decir, el eje X, el conjunto de los reales, el eje Y, el conjunto de los reales. O sea, en R por R, es decir, en R2. Esta notación de R2, R3, Rn, la van a ver en álgebra, como para que hagan una comparación entre estas dos materias. Ambas trabajan números y operaciones, pero con distintos puntos de vista. Estamos hablando de lo mismo, pero estamos analizando las situaciones desde otro punto de vista. Entonces, ¿dónde se grafican estas funciones? En el plano. Si yo leo R2, significa en el plano. Si tuviéramos R3, estaríamos en el espacio, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué vamos a graficar en el plano? Los ejes cartesianos ortogonales. Vamos a trazar en forma horizontal el eje X y en forma perpendicular, a 90 grados, el eje Y. Podemos usar la misma escala, como en este caso, en ambos ejes, o podemos usar, de acuerdo al gráfico que tengamos, en algunos casos conviene trabajar con distintas escalas. El eje X es el eje de las abscisas y el eje Y es el eje de las ordenadas. Y obviamente el punto de intersección es el origen de este sistema de coordenadas cartesianas. ¿Cómo ubico cualquier punto en el plano? Bueno, un punto P que pertenece a este plano tendrá dos coordenadas. Un punto P se identifica como un par ordenado. Ese par ordenado, AB, significa que sobre el eje X voy a ubicar el valor de A, en este caso es negativo porque estoy acá en el segundo cuadrante. Cada vez que yo trazo este sistema de coordenadas, esto me divide al plano en 4 cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Bueno, este punto, ¿dónde está situado? En el cuarto cuadrante. Entonces va a tener un valor de X negativo y un valor de Y positivo. Una abscisa negativa y una ordenada positiva. Entonces, este par se llama par ordenado justamente porque tiene un orden. Primero nombramos la abscisa y después nombramos la ordenada. Entonces, ¿cómo lo voy a ubicar? Si yo tengo que encontrar este punto AB, identifico A sobre el eje X
Y sobre A trazo una paralela al eje Y, a este eje. Sobre el eje Y ubico la ordenada B, y desde B trazo una paralela al eje X. El punto donde se cortan será el punto P. Nosotros vamos a identificar de las funciones aquellos puntos característicos, justamente para ubicar en el plano esos puntos que me van a definir la forma de la gráfica de la función, pero no voy a hacer una tabla de valores con X y Y y empezar a marcar puntos, puntos, puntos sobre el plano. Ese no es el objetivo. Acá tenemos que aprender a graficar con puntos característicos. Y cada función tiene sus puntos característicos. ¿Alguna pregunta? Vamos bien, entonces. Existe también una correspondencia biunívoca, es decir, doble y única, entre los pares ordenados y los puntos del plano. O sea, cada par ordenado tiene una ubicación precisa, define un punto en el plano. Y cada punto en el plano, por ejemplo acá, si yo me ubico ahí, ese punto del plano tiene un par ordenado que lo define. En este caso sería el par ordenado 3, 3. Bueno, las funciones que dijimos cuando estoy en presencia de una función, cuando a cada elemento del dominio le corresponde uno y solo uno en la imagen. Necesitamos conocer la gráfica de estas funciones para poder trazarlas y a partir de su trazo analizarlas, o al revés, primero hacer todo el análisis de la función y con ese análisis ir y plantear un gráfico. O sea, ¿cuál es la idea, en definitiva, cuando vayamos a la parte práctica? Yo voy a tener para graficar una función más complicada, por decirlo así, que las que ustedes ya conocen. Cocientes con distintos grados y demás. ¿Cómo voy a hacer para encontrar la gráfica sin la necesidad de un software? No nos olvidemos que GeoGebra o MATCAD o MATLAB o el software que utilicen, cuando ustedes le piden que grafique una determinada función, directamente muestra la gráfica. Pero nosotros tenemos que obtener esa gráfica sin la necesidad de ese programa. Es decir, el análisis matemático nos va a ayudar a identificar esos puntos característicos, las tendencias que tiene la función, si presenta alguna discontinuidad o no y de qué tipo es. En definitiva, ya van a ver que vamos a aprender un montón de herramientas que nos van a ser útiles justamente para poder definir la gráfica de la función. Nosotros lo que vamos a hacer es determinar una gráfica aproximada. Si queremos una gráfica precisa, lo hacemos en cualquier software. Pero por lo menos la forma que va a tener la gráfica la tenemos que determinar. Entonces, ¿cuáles son las funciones con las que vamos a trabajar? Una de las primeras funciones y las más sencillas con las que comenzamos y con las que han comenzado ustedes seguramente cuando abordaron este tema en el curso de ingreso son las funciones algebraicas. Es decir, donde aparecen las operaciones que definen el álgebra. La suma, la resta, el producto, el cociente. Dentro de las algebraicas tenemos dos. Las racionales, es decir, cuando el exponente de la variable independiente es un entero, que podrá ser positivo o negativo, o las irracionales, ya cuando ese exponente es una fracción, o en su defecto, la variable independiente está bajo el signo radical. Luego tenemos las funciones trascendentes. ¿Por qué se llaman trascendentes? Justamente porque trascienden el álgebra. Es decir, las trascendentes, ¿cuáles son? Las trigonométricas,
las exponenciales y las logarítmicas. Y también las funciones hiperbólicas. Y luego vamos a tener otras funciones, y ahí me voy a detener un poquito a ver cómo graficamos otro tipo de funciones. Esa es muy probable que en el curso de ingreso no las hayan visto. Entonces vamos a recorrer una a una estas funciones para ver por qué las clasificamos de esta forma. Las primeras que aparecen en este grupo son las funciones algebraicas. Se denominan así porque las operaciones que vinculan la X con la Y, la variable independiente con la variable dependiente, ¿por qué se llama variable dependiente? Justamente porque depende de los valores que tome X. Entonces, esta vinculación que hay está dada por las operaciones de suma, de resta, de producto, de cociente, de potenciación y de radicación. Todas las operaciones definidas en los conjuntos numéricos. Dentro de las algebraicas tenemos las racionales y las racionales enteras. Cuando tengo una función racional, dentro de las funciones algebraicas, las denominamos de esta forma, a aquellas funciones donde la vinculación que hay entre X e Y está dada por estas operaciones. Suma, resta, producto y cociente. O sea, no aparecen ni la potencia ni la raíz. Y dentro de las racionales serán las enteras, donde los exponentes serán números naturales. ¿Los exponentes de quién? De la variable independiente. Los exponentes de X van a ser números naturales, es decir, enteros positivos. Acá tengo el exponente de X es 1. Acá, este es una ecuación, perdón, es una función de segundo grado, porque la mayor potencia de X es 2. Esta primera es una función lineal, una recta, y este tercer ejemplo es una función cúbica. En todos los casos observamos que siempre X tiene un exponente natural, un entero positivo. Entonces, en estas situaciones, las funciones serán racionales enteras. ¿Cuándo será racional fraccionaria? Cuando este exponente, y vuelvo a esta diapositiva, en lugar de ser un número natural, es un número negativo, o en su defecto se encuentra la X en el denominador. Entonces, ¿qué observo acá? Tengo X en el denominador. Lo mismo pasa en este caso, y lo mismo pasa acá. Entonces, cada vez que se encuentre la X en el denominador, o en su defecto, si la tengo en el numerador, pero con exponente negativo, estoy en presencia de una función racional fraccionaria. Una función será irracional cuando la variable independiente, la X, esté bajo el signo radical, o en su defecto con exponente fraccionario. Recuerden que si tengo un exponente fraccionario, eso yo lo puedo convertir en una raíz, donde el denominador de esta fracción es el índice de la raíz, en este caso sería una raíz cuadrada, y el numerador de la fracción es el exponente que va a tener la X. O sea que si esto lo escribimos de otra forma, sería 5 por la raíz cuadrada de X al cubo. Entonces, si tengo la variable independiente bajo el signo radical, estoy en presencia de una función irracional. Las trascendentes justamente son las que trascienden el álgebra. Y dentro de las trascendentes tenemos las circulares, o también llamadas funciones trigonométricas. Entonces, acá, ¿qué vamos a ver? La función seno, la función coseno, la función tangente, la función cotangente, la secante, la cosecante, todas aquellas donde la X esté bajo alguna de las relaciones trigonométricas.
¿Cuáles son esas relaciones? El seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Las funciones logarítmicas serán aquellas donde siempre hacemos hincapié en la x, la variable independiente tiene que estar bajo la operación de logaritmación. Tiene que estar como argumento, esto que está entre paréntesis se llama el argumento de esta función logarítmica. En este caso, como no aclara la base, es un logaritmo decimal. Otro logaritmo muy común que vamos a usar es el logaritmo natural, que lo vamos a simbolizar con ln, donde la base del logaritmo natural es el número e. Las funciones exponenciales siguen dentro de estas funciones trascendentes. Las exponenciales son aquellas donde la x, donde se encuentra en el exponente. Ven que en todos estos casos, la x está en el exponente. Y las funciones hiperbólicas son aquellas donde la x está dentro de las relaciones hiperbólicas. Entonces aparece el seno hiperbólico, el coseno hiperbólico, la tangente hiperbólica, o sea, todas las relaciones trigonométricas que conocemos, pero ahora con relaciones hiperbólicas. Un seno hiperbólico ya vamos a ver que está relacionado con las funciones exponenciales e a la x. Es una combinación de esas funciones exponenciales. Entonces, ¿qué nos interesa de estas funciones? Analizarlas para conocer en definitiva su gráfica. Entonces acá podemos ver que tenemos distintas funciones, siempre graficadas en el sistema de coordenadas x, y. La primera función, la función f de x, es una función racional fraccionaria. ¿Por qué? Porque la x está en el denominador. La gráfica de esta función es esta que está en verde, ¿eh? Tiene dos ramas. Tendrá una asíntota horizontal y una asíntota vertical. La función g es una función lineal, una recta. Acá tenemos su gráfica. La función h es una función parabólica, donde las ramas de esa parábola van hacia arriba y donde el corte con el eje y está en -2. Acá observamos el corte con el eje y la orientación de las ramas. Finalmente, la función r es una función irracional. ¿Por qué? Porque la x está bajo el signo radical. Acá tenemos la gráfica de esa función irracional. Bien, hacemos un corte de 15 minutos, ¿les parece? 7:30, continuamos. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. ¿Vamos bien? No, profe. No. Bueno. No, profe, está bien. Entonces, les dije que dentro de esa clasificación de funciones, muchas de ustedes ya las han visto, y dentro de esta denominación que llamamos otras funciones, estoy segura de que este tipo de funciones no las han trabajado. Se incorporan en este grupo a las funciones que o no cumplen con alguna de las características antes indicadas, o sea, no sería ni una función racional, ni una función trigonométrica, ni una función irracional, o sea, no la puedo clasificar, colocar adentro de esa clasificación, o que presentan situaciones específicas que nos llevan a un estudio particular. Tal el caso de las denominadas funciones definidas por tramos. También lo pueden encontrar en algunos libros como funciones definidas por trozos.
donde justamente cada tramo del dominio tiene una ecuación particular. Por ejemplo, acá tengo la función donde es la recta x, si x es mayor o igual que 0, es decir, solamente definida para los x positivos, y es la función coseno si x toma valores negativos. Entonces, ven acá que tengo la combinación de dos funciones. Bueno, en este caso tengo 3 tramos. Para los x negativos tengo esta función irracional. Para los x comprendidos entre 0 y 1 tengo la función logaritmo, y acá aparece el logaritmo natural que les decía, que es otra función muy común en análisis matemático. Y para cuando x es más grande que 1, este tramo es parabólico. Entonces, ¿cómo construimos estas funciones? Estas funciones definidas por partes, por tramos, por secciones, por trozos, depende de la bibliografía, las nombra de diferentes formas. Pero lo que hay que tener en claro es que para cada tramo del dominio hay una ecuación diferente. Entonces, en general vamos a tener una función, cualquiera, f de x, donde vamos a tener una ecuación para un intervalo, otra ecuación para otro intervalo, y así sucesivamente. Tantos intervalos como aparezcan en la definición de esta función. Es decir, la función f de x tiene distintas expresiones algebraicas correspondientes a cada uno de los intervalos. La unión de estos intervalos será el dominio de la función. Entonces, en estas situaciones, el dominio directamente va a salir de unir todos estos intervalos. Por ejemplo, si acá estamos considerando los x negativos, no incluye a 0, pero el otro tramo sí incluye a 0 e incluye también a los valores positivos, estamos hablando que el dominio de esta función es el conjunto de los reales. Todos incluyen los negativos, los positivos y el 0, los reales. Y acá está incluyendo los x negativos, los x comprendidos entre 0 y 1, o sea que en ningún momento ninguno de estos dos tramos incluye el 0. Este tramo incluye el 1 y este tramo no. Entonces, ¿cuál será el dominio de toda esta función? Todos los reales excepto el 0. ¿Se entiende? La unión de estos intervalos me va a dar el dominio de la función. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, vamos a ver cómo se construyen estas gráficas. Vamos a ver cómo graficar una función definida por tramos. Entonces, tengo que determinar la gráfica de f de x que cumple con estas características. Tenemos acá un tramo lineal, una recta. ¿Cuándo está definida esta recta? Para todos los x que pertenecen a este intervalo, cerrado en 1 y abierto en el infinito. Podríamos escribir en lugar de esto, x mayor o igual que 1. Después tenemos un tramo parabólico. Esta parábola está definida para cuando x se encuentra en este intervalo semiabierto. Cerrado en -2, abierto en 1. También podríamos escribir esto como x mayor o igual que -2 y menor que 1. Y finalmente tenemos otro tramo parabólico, otra parábola distinta, si x está comprendido en el intervalo abierto, -5, -2. Entonces, vamos a definir primero el dominio. Dijimos que la unión de todos estos intervalos me va a determinar el dominio de la función. Entonces voy a tener este intervalo abierto, unión, este intervalo que es semiabierto, o también lo podemos definir como semicerrado, y luego este intervalo que es semi-infinito. Entonces vemos que, ¿incluye el -2? Sí.
Incluye el 1 también. Entonces, comienza, si voy desde izquierda a derecha, ¿no? El extremo inferior es -5 y extremo superior no tiene. Entonces va a ser abierto en -5 y obviamente abierto en el infinito. O sea que desde -5 hacia la derecha voy a tener las gráficas de todas estas funciones. Bueno, vamos a comenzar tramo a tramo a poder graficarlas. Entonces, he marcado acá solamente para que nos ubiquemos cuáles son estos tramos. Después vamos a ver que en la última parte eso no va a aparecer. En el intervalo cerrado 1 infinito, es decir, desde x igual a 1 hasta el infinito, tengo que graficar esa función lineal. Una recta que corta el eje y en 3, entonces me voy al eje y ubico el valor 3, ahí tengo un punto, que tiene pendiente negativa, entonces la gráfica va a ser decreciente, y podemos averiguar el corte con el eje X. ¿Cómo se hacía? Igualando a 0 esta ecuación. Entonces escribo 3 menos 1/3 de X igual a 0. Si trabajan ahí algebraicamente, a ver, despejen la X. ¿Qué les da? 9 daría, ¿no? 9. X igual a 9. Entonces vemos acá en la gráfica, el corte con el eje X es 9. Entonces, dijimos que a través de 2 puntos es posible hacer pasar una recta, traigo la regla, y en principio la trazo justamente con línea de trazos. ¿Por qué no me atrevo a trazar directamente toda esta recta? Porque cuidado, no necesito toda la recta, necesito una parte. Por eso se llama función definida por partes o por tramos. Entonces, ¿qué parte de esta recta me es útil a mí? Esta, la que estoy marcando acá con el puntero. Esa parte, porque está dentro de este intervalo. Dice que esa función lineal está definida en ese intervalo. Entonces, ahora sí, le voy a poner una línea llena a toda esta parte de la recta, y la demás no me interesa. Entonces, el paso que sigue es este. Trazo una línea continua para los valores de X comprendidos entre 1 y el infinito, y la otra parte la dejo como está. Es más, a la otra parte la voy a borrar, porque esa parte no me sirve. Entonces, ¿cómo me va a quedar el gráfico? Así. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, De roja llega hasta la parte que incluye el extremo inferior de la recta naranja, digamos. Sí, Y la otra parte, como va al infinito, pasa de largo, digamos. Sí, esta seguiría, ¿no? Entonces, muy buena pregunta. Este punto que está ahí donde estoy con el puntero, está incluido en la gráfica porque justamente dice que es cerrado en 1. Entonces, cuando X vale 1, acá me queda 3 menos 1/3, o sea, 3 por 3, 9, 9 menos 1, 8. 8 tercios. Entonces yo vengo acá y leo 8 tercios. Ahí le vamos a poner un punto lleno. Vamos a dibujar un punto y lo vamos a pintar, porque eso me está indicando que ese extremo sí está incluido. Lo que pasa es que GeoGebra, esos puntos llenos y esos puntos vacíos, en el caso de que el extremo no esté incluido, no me los da. No me los grafica por sí solo, sí me los evalúa. Si yo le pregunto a GeoGebra, ¿cuánto vale la función? Aunque esté definida por tramos, ¿cuánto vale la función para x igual a 1? Me va a tomar este tramo lineal y me va a devolver ese valor. Pero gráficamente, estos puntos vacíos y estos puntos llenos que aparecen en la gráfica de una función definida por tramos, en GeoGebra no los voy a encontrar por sí solos, sí los voy a tener que agregar yo. Bueno, ya tengo el primer tramo.
Vamos con el segundo tramo, un tramo parabólico, una parábola. ¿Qué sé de esta parábola? Que va a cortar el eje Y en 4, entonces va a pasar por ahí, por 4 de Y, que va a tener las ramas hacia abajo. ¿Y cuánto valdrían las raíces? ¿Imaginarias? No, porque si va a ir para abajo, va a cortar a X. No le queda otra alternativa. Si yo igualo a 0, 4 menos X cuadrado igual a 0, ¿qué puedo aplicar? Más allá que me pueden decir, hago el cálculo de las raíces por Bhaskara. Pero a ver, algebraicamente, ¿qué puedo aplicar en 4 menos X cuadrado? 2 y menos 2, profe. Bien. Y ese 2 y menos 2 sale de esta, exactamente, de un caso de factoreo que se llama diferencia de cuadrados. Acá tengo justamente una resta de 2 cuadrados. Entonces el factoreo va a ser 2 menos X por 2 más X. Quiere decir que hay una raíz que vale 2 y la otra raíz vale menos 2. Entonces dijimos, pasa por 4 de Y, tiene una raíz que vale 2 y la otra raíz que vale menos 2. Entonces con línea de trazos voy a dibujar como en forma imaginaria mi parábola. Que me va a quedar eso que tengo ahí. Pero cuidado, esta parábola, según dice la función que pretendo graficar, está definida en este intervalo. Cerrado en menos 2, abierto en 1. O sea que incluye a menos 2, pero no lo incluye a 1. Es decir que acá yo debería dibujar un punto vacío y acá debería plantear un punto lleno. El punto lleno me va a indicar si lo incluye, el punto vacío me va a indicar no lo incluye. Entonces voy a trazar en línea continua esta parte que estoy recorriendo de la parábola y me va a quedar así. Entonces ahí tengo el segundo tramo, un tramo parabólico, definido para los valores comprendidos entre menos 2 y 1. De nuevo, acá le falta un punto vacío y acá le falta un punto lleno. ¿Por qué? Porque es cerrado en menos 2 y es abierto en 1. Perdón, profe. Y a la hora de explicarlo, eso lo tenemos que indicar, ¿no? Los puntos. Sí, ya les voy a mostrar al final otra función por tramo donde se va a ver bien esa característica. Bueno, ¿qué me falta ahora? El último tramo. El último tramo, en este caso, vuelve a ser otra parábola. ¿Cuál es la característica de esta parábola? Ramas hacia arriba, corta el eje Y en menos 4. ¿Y cuánto valen las raíces? ¿Cómo, chicos? 4 y 2. 2 me gustó, porque si yo reemplazo acá 2 al cuadrado, 4 por un cuarto, no, 2 no va a funcionar, porque 4 por un cuarto es 1, y 1 menos 4 no me va a dar 0. No. pero si despejo no. No, perdón, 16. Raíz de 16. O sea, 4. 4. 4 y menos 4. Sí, 4 menos 4. A ver, probemos. Si X vale 4, 4 al cuadrado, 16. 16 dividido 4, 4. 4 menos 4, 0. Sí, ahí tengo una raíz. Y obviamente la otra va a ser menos 4. Entonces, hay una raíz que vale 4. La otra raíz vale menos 4. Y dijimos, corta el eje Y, me vengo para acá abajo, corta en menos 4. Entonces me va a quedar una situación como esta. Así, esta parábola ahora. Pero cuidado, no necesito toda la gráfica. Necesito el tramo que va entre menos 5 y menos 2. Abierto en menos 5, o sea que acá le debería dibujar un punto vacío sobre la gráfica, ¿no? Y abierto
en menos 2. Acá de nuevo un punto vacío. Y pintar esa partecita. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar así. Y acá ya tengo la función terminada. Si bien le faltan, como les digo, esos puntos llenos y esos puntos vacíos, observen que acá sobre el eje X ya no quedó estos intervalos que estaban acá marcados, que era solamente para que ustedes entendieran por qué usamos estos pedazos, estos trazos de las funciones. Entonces, como vemos, nos van a quedar gráficas raras, situaciones particulares, que son muy útiles al momento de analizar, por ejemplo, límites laterales. Entonces vamos a trabajar con este tipo de funciones cuando analicemos esas situaciones. Acá tengo otra, y esta sí, en el agregado de esos puntos que yo les digo, puntos vacíos y puntos llenos. A ver, la analicemos. Esta función tiene un tramo parabólico, una parábola ramas hacia arriba, definida para los x positivos, incluido el 0. O sea que acá es cerrado en 0. Cuando x vale 0, la función vale 0. Entonces tengo ese punto, que es un punto lleno, porque lo está incluyendo a 0. Está definida para los números positivos, entonces es esta parte de la parábola. Para verla completa, la voy a dibujar acá, sería así, pero no necesito toda, sino que necesito solamente esta parte. El otro tramo es un tramo lineal, donde corta el eje Y en 2, y si despejo de acá, igualando a 0 esta expresión, me va a dar que corta el eje X en menos 2. Entonces, con esos dos puntos, es posible definir toda esta recta. Pero no necesito la recta completa. Necesito solamente la recta definida para los x negativos, de 0 a la izquierda. Pero no lo está incluyendo a 0. Entonces, cuando x vale 0, ese punto sobre la recta no lo incluye, punto vacío. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí. Aparte, es necesario dibujar estos puntos vacíos y estos puntos llenos, porque si volvemos al concepto de función, para que sea función, para cada valor de x tiene que haber un único valor de y. Entonces, cuando x vale 0, la función, ¿cuánto vale? 0. No vale 2, no puede valer para x igual a 0, 0 y 2. No puede tomar dos valores en y. Entonces en y tiene que haber uno solo. Por eso si hay un punto lleno, el otro tiene que ser un punto vacío. Si no, no sería función. Bien. Vamos a ingresar en este nuevo concepto que es el cálculo de límites. Con frecuencia, cuando estudiamos una función y igual a f de x, estamos interesados en averiguar el comportamiento que le pasa a la función cerca de un valor particular x, cerca de un punto determinado, pero no precisamente en ese punto. Entonces la idea de calcular el límite es averiguar qué le pasa a la función si yo me acerco tanto como yo quiera a un valor particular de x, sin darle a x ese valor. Entonces, si la pregunta es, ¿cómo se comporta esta función cerca de x igual a 1? Veamos cuál es la respuesta. Lo primero que hago es graficar la función. Si yo grafico este cociente, x cuadrado menos 1 sobre x menos 1, obtengo una recta. Una recta que tiene una característica en particular. Ahí hay un punto vacío.
Cuando x es igual a 1, la función no está definida. ¿Por qué no está definida? Volvamos a la función. ¿Cuál es el dominio de esta función? Tengo una función algebraica, racional, fraccionaria, ¿verdad? Tengo la x en el denominador. Hay una restricción para calcular el dominio. Ese denominador tiene que ser distinto de 0, justamente porque la división por 0 no existe. Entonces, para que este denominador, x menos 1, sea distinto de 0, esta x tiene que ser distinto de 1. Porque si yo a esta x le doy el valor 1, 1 menos 1 es 0, y no puedo calcular la función. Entonces, en x igual a 1, eso significa la función no está definida, punto vacío. Para cualquier otro valor de x, por ejemplo, cuando x vale 0. Cuando x vale 0, me va a quedar menos 1, dividido menos 1, este cociente se va a hacer igual a 1. Y ahí vemos, cuando x vale 0, la función vale 1. Y así puedo ir encontrando distintos valores de función para cualquier valor de x excepto en 1. Entonces yo quiero averiguar qué le sucede a la función si yo me acerco tanto por la izquierda, como lo vengo recorriendo con el puntero, por la izquierda como por la derecha a este valor. Entonces, ¿qué se observa en forma gráfica? Por eso es muy útil conocer la gráfica de la función, porque yo puedo resolver el problema tanto de forma gráfica como de forma analítica. Si yo me acerco, me voy a acercar primero por la derecha. Si me acerco por la derecha a x igual a 1, entonces, ¿qué va a suceder? Si yo estoy, por ejemplo, ahí, para ese valor de x, supongamos que sea 1,2. Entonces, corto la función y me vengo acá a la ordenada, ¿y qué voy a leer, por ejemplo? 2,1. ¿Me puedo acercar aún más a este valor? Sí, si me pongo acá, quizás esté en el 1,1. Entonces corto, subo, corto la función, y me voy al eje Y, y leo un valor. 2,05. Y así, a medida que me aproxime yo más y más y más a este valor, ¿qué voy a hacer? Voy a estar viniendo sobre esta recta y me voy a acercar cada vez más y más y más a ese punto vacío, pero voy al eje Y y leo la ordenada y estoy leyendo valores cada vez más próximos al número 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Si yo me acerco, bien, si yo me acerco al valor 1, pero ahora vengo por la izquierda, Si le doy el valor 0,5, entonces subo, corto, y vengo acá y es muy probable que lea 1,5. ¿Me puedo acercar más? Sí, a lo mejor estoy ahí, bien cerquita de 1, pensando, por ejemplo, en 0,9, y subo, corto la función, y voy a leer, por ejemplo, acá, 1,9. Y así, a medida que me acerque más y más por la izquierda de 1, voy a encontrar valores cada vez más próximos a 2. Quiere decir que si yo me acerco a 1, la función se acerca al valor 2. Así como lo hago en forma gráfica, lo podríamos hacer en forma analítica, con una tablita de valores, simplemente para analizar la situación. Eso no significa que cuando nosotros vayamos a los ejercicios trabajemos con una tabla de valores. Ya vamos a ver que hay técnicas para poder determinar el valor del límite. Si trabajo con una tabla de valores y me acerco, en este caso, al valor 1, tanto por valores menores como por valores mayores que 1, es decir, por la izquierda
como por la derecha, veamos qué sucede. Si yo a x le doy el valor 0,9, o sea, estoy acá, a la izquierda, entonces la función vale 1,9. Si le doy el valor 1,1, o sea, estoy ahora por la derecha, ¿cuánto vale la función? 2,1. ¿Me puedo acercar más todavía? Sí. Si en lugar de tomar el valor 0,9, tomo el valor 0,99, ¿qué le sucede a la función? Vale 1,99. Y si me acerco por acá, por la derecha, y adopto el valor 1,01, reemplazo, hago todos estos cálculos, ¿qué obtengo? El valor 2,01. A ver, Agostina, ¿qué me quieres preguntar? Profe, estamos buscando, sería un número distinto de 1 para la X del denominador. Exactamente. Estoy analizando el comportamiento de esta función cerca de x igual a 1. Porque justamente a esta función no le puedo dar el valor 1 porque no está definida en 1. Entonces, ¿qué pretendo mostrarles con esta tabla? Que a medida que yo me acerco más, acá tengo 2 decimales, acá tengo 3 decimales, acá ya tengo 6 decimales, y alguien escribió en el chat, ¿qué pasa si pongo 0,999 periódico? Y a medida que yo le agregue, luego de la coma, cada vez más y más 9, ¿qué va a suceder? Voy a obtener valores cada vez más próximos a 2. 1,9999 lo puedo aproximar al valor 2. Es casi 2. Y a medida que le agregue más y más ceros a 1, también voy a obtener 2,00001. O sea, valores próximos a 2. Entonces, ¿qué voy a decir? Que la función tiende, se acerca al valor 2. Así como escribió Mateo en el chat. Tiende a 2. Entonces, finalmente, voy a decir que el límite, y así se escribe esta nueva operación, el límite para x que tiende a 1, me acerco a 1, no estoy tomando el valor 1, me acerco a 1, tanto por la derecha como por la izquierda, por valores más grandes y por valores más chicos que 1, el límite de esta función cuando x tiende a 1 es igual a 2. ¿Qué se observa en este gráfico? Estas dos funciones toman el mismo valor, los mismos valores, para cualquier x distinto de 1, son iguales estas dos rectas. ¿Cuál es la diferencia? Que la primera tiene un punto vacío en 1, no está definida en 1, y la segunda sí está definida en 1. ¿Cuánto vale el límite en los dos casos para x que tiende a 1? Si yo me acerco a 1 tanto por valores superiores a 1 como por valores inferiores a 1, ¿qué dijimos que le pasaba a la función? Y se va acercando cada vez más y más a este valor que leo en ordenada, a este valor 2. Y en este caso, lo mismo. Si yo me acerco a 1 tanto por la derecha como por la izquierda, si yo me acerco por la derecha, vengo y estoy cada vez más próximo, más próximo, más próximo, leo acá en ordenada un valor muy cerquita de 2. Y si me acerco por la izquierda, voy a venir por acá, por la izquierda, en la gráfica de la función, y cuando esté ahí, cerquita, cerquita de 1, por valores más chicos que 1, vengo acá al eje de ordenadas, ¿y qué valor leo? Un valor muy próximo a 2. O sea que en ambos casos el límite es idéntico. En ambos casos, esta expresión, el límite para x que tiende a 1, de tanto esta función cuyo gráfico es este que tengo acá, o esta función que es una recta, que sí está definida en 1,
Veamos, cuando x vale 1, 1 más 1, 2. En ambos casos, el límite es el mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a tomar, para determinar el límite, un entorno reducido. Volvemos al concepto que expliqué cuando empezamos esta clase. Un entorno reducido es un intervalo abierto que no incluye su centro. Voy a tomar un entorno reducido de 1 en ambos casos y voy a determinar qué le sucede a la función alrededor de ese valor, sin importar qué pasa en ese valor. No me importa si la función está definida o la función no está definida. Tomo un entorno reducido y averiguo qué le sucede a la función. Si la función se acerca a un determinado valor, ese será su límite. Entonces, si f de x está definida en un intervalo abierto alrededor de A, excepto posiblemente en A, es decir, para un entorno reducido de A, tiene que estar definida en ese intervalo abierto. No tiene que ser punto de acumulación. Tiene que tener valores alrededor de ese punto donde estoy tomando el límite que pertenezca al dominio de la función. Y la función está arbitrariamente cerca de un valor que vamos a llamar L, tan cerca como nosotros querramos, entonces, para todo valor de x suficientemente cerca de A, de donde estamos tomando el límite, decimos que la función f de x se aproxima a este límite que vamos a denominar L cuando x tiende a A, y lo vamos a escribir del siguiente modo. Límite a x que tiende a A de esta función igual a L. Y esa va a ser nuestra primera definición de límite. Entonces, para poder determinar si existe el límite L, vamos a analizar un entorno reducido de A y vamos a ver si la función se aproxima a un determinado valor. En este caso, el valor del límite fue 2. Entonces, vamos a decir que el límite existe y vale L si a medida que x tiende a A, la función se aproxima a ese valor L. ¿Estamos con esta primera idea intuitiva de qué se trata tomar límite? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces vuelvo. ¿Qué es lo que pretendo? Averiguar el comportamiento que le pasa a una determinada función cerca o alrededor de un punto en particular. Para ello, lo que voy a hacer es tomar un entorno reducido de ese punto, que vamos a determinar, o que vamos a llamar en esta parte teórica como A. Vamos a tomar un entorno reducido de A, y vamos a averiguar qué le pasa a la función. Si la función se acerca a un valor finito, L, entonces vamos a decir que el límite existe, y que el límite para cuando x tiende a A de esa función será L. Bien, hasta acá esta primera parte del cálculo del límite. Vamos a ver la definición formal del límite, qué condiciones se deben cumplir para que el límite exista, y a partir de ahí, cuáles son las propiedades, que son las que vamos a usar en la parte práctica para resolver los ejercicios, y cuáles son las indeterminaciones que provocan la presencia de esos puntos vacíos en la gráfica de la función. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. Bien.